lo primero que quiero señalar es que nosotros vamos a ver el concepto de conjunto numérico. Ya, básicamente conjuntos numéricos, ya que fue lo primero que partió, ¿cierto? Lo primero que uno ve, ¿cierto? En matemática, corresponde justamente a los conjuntos numéricos. ¿Qué es un conjunto numérico? Bueno, un conjunto numérico, si lo queremos describir de alguna, de alguna forma, corresponde a una bolsita. Entendamos los lenguajes bastante simples, porque es más fácil, es más cercano, ¿cierto? Para ustedes entenderlo así. El conjunto numérico, bueno, un conjunto es una bolsita. Y esta bolsita, ¿qué es lo que trae? Elementos, ¿ya? Pero estos elementos, ¿ya? Para que estén dentro de esta bolsita, tienen que cumplir con ciertas propiedades, que son que todos los elementos cumplen. Es como en el fondo cuando usted se mete a un club. Usted se mete a un club, ¿cierto? A un equipo de fútbol, en fin. Todos tienen una determinada característica. Bueno, los conjuntos numéricos pasa lo mismo. Los números en general se clasifican en distintos conjuntos porque cada uno de ellos cumple ciertas características, ¿ya? Y dentro de esas características, nosotros lo que vamos a hacer es justamente hablar de los más simples, de hecho, los conjuntos que nosotros más hemos visto o hemos hablado. Dentro de esos conjuntos están, vamos a partir con un conjunto chiquitito, ¿cierto? Que es el que vemos toda la enseñanza básica, que corresponde a los conjuntos de los números naturales. Se desimboliza por n. ¿Qué son los naturales? Bueno, los naturales para ustedes son los elementos que les sirven para contar. Es decir, los naturales van del 1, 2, 3, 4, 5, y así infinitos números hacia adelante. Ese conjunto se conoce como los números naturales. ¿Ok? Sin embargo, cuando se inició la matemática, este conjunto como tal ya no bastaba para poder describir los fenómenos de la naturaleza. Entonces, apareció un elemento chiquitito, ¿cierto? También, que lo vamos a poner así como una colita acá, que es el cero. Entonces, este conjunto, ¿ya? Que le vamos a llamar así, n, y vamos a incluirle el 0, también se le anota así, corresponde al conjunto de los números cardinales. ¿Ya? O sea, lo mismo que lo de arriba, pero le metemos el 0 a este conjunto, a esta bolsita. Así todo, ¿cierto? Así todo, no podíamos describir todo lo que pasaba con la naturaleza. Entonces aparecieron nuevos conjuntos, ¿cierto? Apareció otro conjunto que es un poco más grande. Este conjunto más grande se conoce como los números enteros. ¿Y quiénes son los números enteros, chiquillos? Bueno, los números enteros básicamente son todo lo que nos falta del otro lado de la recta real, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, tenemos puros números negativos aquí, qué sé yo, -3, -2, -1, pasando por el 0, el 1, el 2, ¿ya? Como observación también es súper importante señalar, ¿ya? Aquí lo voy a poner como una observación, que los naturales también se le llama a los enteros positivos. De hecho, muchas veces en la prueba de transición ex-PSU no se hablaba de naturales, se hablaba de enteros positivos, ¿ya? Entonces son los mismos, básicamente los mismos elementos. Bueno, sin embargo, así todo, con los números enteros no pudimos describir todo lo que pasaba con la naturaleza, porque por ejemplo, no sé, pues si usted tiene, si usted va a un restaurante y pide una pizza, ¿cierto? Y hay elementos, ingredientes que le gustan y hay otros que no. Usted normalmente puede pedir un cuarto de pizza con unos ingredientes o media pizza con unos ingredientes y con otros no. Entonces, el concepto de medio, por ejemplo, no está metido dentro de los enteros. Entonces fue necesario nuevamente inventar o hacer aparecer un nuevo conjunto. ¿Y cuáles son esos nuevos conjuntos? Por ahí lo dijeron, ¿cierto, Valentina? Justamente el conjunto de los números racionales. ¿Ya? ¿Y quiénes son los racionales? Bueno, son todas las fracciones, pues chiquillos, todas las fracciones y los decimales. Entonces estamos hablando de Q, ¿cierto? Qué sé yo, yo aquí lo voy a describir por extensión, ¿ah? Más adelante le vamos a dar una definición formal si es que esto procede. Qué sé yo, menos un quinto, ¿cierto?
menos un décimo, estoy inventando, ¿cierto? Al cero. Los enteros también están metidos, porque fíjense que los enteros están dentro de este conjunto, el un medio, bueno, están desordenados por si acaso, aquí lo voy a poner un tercio, un medio, qué sé yo, acá el uno, y podríamos continuar indefinidamente definiendo números racionales, ¿ya? Bueno, hay otro conjunto que está en paralelo a este conjunto de los números racionales, que es justamente los elementos que no se pueden escribir como fracción. Y dentro de estos elementos está, por ejemplo, pi, el número e, que lo conocen menos, el número de oro, que son números que ustedes en general no conocen, ¿ya? Bueno, hay un número que es más conocido por ustedes, que es el raíz de 2, por ejemplo, ¿cierto? El raíz de 3 también. Todos los números que son como raíces, ¿no? Raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3, en fin, ¿cierto? Logaritmo, claro, también un logaritmo, logaritmo de 5, por ejemplo. Números que efectivamente no se pueden escribir como fracción de entero. Y estos números son los más conocidos como los irracionales. Depende del libro cómo le llamen, algunos le llamamos Q asterisco. ¿Cierto? Que son todos los números que no se pueden escribir como fracción. ¿Ya? Entonces, este corresponden a los números irracionales. Ahora, ojo acá, que aquí me equivoqué. Vamos a borrar esto, porque no es que esté incluido, sino que es un conjunto que está en paralelo, ¿no? Una cosa así. Ahí sí. No me quedó muy bonito, pero ustedes entienden. ¿Ya? Los que no se pueden escribir como fracciones, que están justamente en paralelo. Ahora, si juntamos los racionales con los irracionales, aparece el conjunto estrella, por decirlo de alguna forma, y este conjunto estrella se conoce como los números reales. ¿Sí? De hecho, lo podemos escribir en forma conjuntista de esta forma, que los números reales corresponden a la unión de los racionales con los irracionales. ¿Hasta aquí me van siguiendo la idea, chiquillos? Ya, perfecto. Entonces, miren lo interesante. Después de eso, aparecieron un montón de propiedades de los números reales, ¿cierto? Que ustedes conocen, que ustedes han aplicado con mucha frecuencia. Sin embargo, cuando se quiso resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual 0, quedó la escoba. ¿Sí? Ahí quedó la escoba, porque trataron de resolver esta ecuación y se dieron cuenta de que como todo número al cuadrado era siempre positivo, no existía ninguna forma, en ninguna parte, ¿cierto?, de los reales aparecía un número que al cuadrado fuera igual a un número negativo. Entonces ahí aparecen justamente, ¿cierto?, el conjunto de los números imaginarios, que lo vamos a anotar así, chiquitito, ¿cierto?, que es la unidad imaginaria, y a partir de eso aparece un conjunto más grande, muy, muy grande, que los incluye a todos, y este conjunto se conoce como los números complejos, ¿cierto? En la unidad imaginaria aparece básicamente la definición de número imaginario, que i cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Y ese es todo el mundo de los conjuntos numéricos que en particular se trabajan en nuestra prueba de transición, ¿ya? ¿Hasta aquí, chiquillos, está todo claro? ¿Sí? Perfecto, me parece muy bien. Entonces, a partir de esto, chiquillos, aparecieron un montón de propiedades. Como les digo, yo no quiero aburrirlos, por lo tanto, voy a tratar de ser breve en las definiciones y les voy a ir explicando básicamente lo que nos interesa. En la prueba de transición, ¿ya? En la prueba de transición, mira, me están preguntando si los complejos están en la prueba de transición. Si no me equivoco, este año no. Este año muy poco, casi nada. Y eso estaba en un principio y este año ya se sacaron efectivamente los complejos. Entonces, se va a trabajar solamente con el conjunto de los números reales, ¿ya? Así que vamos a trabajar hasta el conjunto rojo, digamos, ¿no? Hasta ahí nomás vamos, hasta aquí, ¿sí? Obviamente uno lo define como para poder entender todo lo demás, pero mucha atención, chiquillos. Dentro de los conjuntos, a nosotros lo que nos interesa es la operatoria. Y nosotros
En particular, vamos a partir con la operatoria en Z. ¿Por qué en Z? Bueno, porque es lo más fácil, es lo más cercano que tenemos. Primero tenemos que aprender a operar en un conjunto chiquitito como este, y después nos vamos a poder pasar a los demás. ¿Ya? Entonces, atención. Desde ese punto de vista, la operatoria en Z se concentra en algo que se conoce como prioridad de operaciones. ¿Ya? Esto es lo más global, pero para poder manejar la prioridad de operaciones, lo primero que tengo que entender, ¿cierto? Es que el conjunto de los números enteros Z va a operar con dos operaciones. ¿Cuáles son las dos operaciones? Vamos a trabajar con la suma y con el producto. Ustedes dirán, profe, pero ¿y la resta? No, la resta no es una operación, chiquillos. La resta es consecuencia de la suma. Porque como estoy metiendo números enteros, recuerden que los enteros, ¿cierto? Si nosotros los describimos como tal, yo tengo elementos que son positivos y elementos que son negativos. Y además tenemos el cero. Por lo tanto, cuando yo resto, no estoy restando, estoy sumando elementos que tienen distintos signos. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con esos términos y esos conceptos que son importantes para poder entender básicamente toda la operatoria que viene hacia abajo. Entonces, vamos a trabajar con la suma y el producto. Y algunos dirán, ¿y la división, profe? No, la división existe, ¿cierto? En los racionales, porque ahí aparece otro concepto que vamos a ver más adelante. Entonces, mucha atención, mucha atención. Yo acá voy a definir algo importante. Primero, antes de la prioridad de operaciones, lo primero que tengo que definir es la ley de los signos. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de los signos? Primero la vamos a definir para la suma. Para la suma, si se suman elementos de igual signo, ¿qué pasa? Si yo sumo elementos de igual signo, a ver, vamos a leer el chat. Vamos a ver qué es lo que sale. ¿Se mantiene el signo? ¿Correcto? ¿Positivos? No, estamos hablando de la ley de los signos en la suma. Depende, si se mantiene el signo, ¿cierto? Y aumenta la cantidad, ¿cierto? Entonces, si se suman elementos de igual signo, se mantiene el signo y aumenta la cantidad. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la primera parte. La segunda parte, ¿qué pasa si sumo elementos de distintos signos? ¿Cierto? Ahí hablamos de resta, entre comillas. Restar es quitar, ¿cierto? ¿Cierto? Se resta, digamos comillas, restar, porque no es que se reste, sino que estoy quitándole una cantidad a otra, ¿ya? Se resta y se conserva el signo del mayor. Perfecto. Estas son cositas básicas, pero chiquillos, créanme que mucha gente se equivoca en estas cosas, ¿cierto? Ya, esto para la suma. ¿Y qué pasa en el producto, chiquillos? Multiplicar dos elementos de igual signo. Si yo multiplico elementos de igual signo, el resultado va a ser positivo. Muy bien. Y si multiplico elementos de distintos signos,
Los estoy siguiendo. Denme un segundo que estoy escribiendo. El resultado va a dar negativo. Mira, siempre queda negativo. Si yo multiplico elementos de igual signo, el resultado es positivo. Si multiplico de distintos signos, el resultado es negativo. Estos conceptos que ustedes están viendo, la ley de los signos, ¿cierto? Tanto para la suma como la multiplicación, se puede demostrar, ¿ya? Esto se puede demostrar sin ningún problema utilizando lo que se conoce como axiomática de cuerpo y orden en los números reales. Yo no quiero entrar en detalle con eso porque las demostraciones de este tipo de cosas son súper abstractas, extremadamente abstractas. Entonces, si yo hago esa demostración en este momento, va a quedar la escoba, no es la idea, ¿ya? Ahora, si alguien quiere aprender el porqué de estas situaciones, yo se lo puedo explicar, me lo pregunta, ¿cierto?, por interno, después de la clase, y yo les puedo hacer la demostración y explicarle el por qué pasan estas cosas, ¿ya? Pero sí se puede explicar y existen demostraciones que en general nosotros las hacemos en el curso de cálculo, ¿ya? Esto ya es un tema, eso ya es un tema que entra en el curso de introducción al cálculo, ¿ya? Entonces, mucha atención. Por ahora nos vamos a quedar con esto para avanzar con la clase y al final, chiquillos, me cuentan y yo les puedo mostrar de dónde viene este tema. ¿Ya? Así que me contactan y no hay ningún problema. Entonces, fíjense bien con esto. Una vez que yo defino la ley de los signos, ¿ya? Una vez que yo defino la ley de los signos, yo lo que voy a definir antes de es la prioridad de operación. Chiquillo, aquí yo siempre he pensado, y siempre lo he dicho y lo mantengo categóricamente hasta ahora, que la prioridad de operaciones no debería enseñarse como tal, porque si uno entiende el concepto de término algebraico, no va a haber ningún problema en entender qué se hace primero y qué se hace después. De hecho, hay hasta memes en internet donde aparecen cosas como todos se equivocan, el 90% no sabe lo que es, ¿ya? Pero básicamente, en la prioridad de operaciones, en el orden que sea, ¿qué es lo primero que se resuelve? Le vamos a dar prioridad a la multiplicación y la división. Esa es la prioridad, ¿ya? Primero la multiplicación y división. Al final la suma y resta. La suma y resta, y digo resta comillas, y digo división comillas, porque vuelvo a insistir, la división no es más que la multiplicación de una cosa por otra que más adelante voy a explicar, ¿ya? Justamente ese es el orden, ¿ya? Y esto nace por lo siguiente. Estamos asumiendo, ya, mira, por ahí me estaban hablando del paréntesis, sí, pero el paréntesis cuando aparece, supongamos que no hay paréntesis. Si no hay paréntesis, multiplicación y división va primero, y luego la suma y la resta. Entonces, si yo, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, yo tuviera 3 por menos 2 más 4, lo primero que tengo que resolver es esto. Esa es mi prioridad número 1. Y luego a ese resultado le sumo 4. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? Si yo quisiera calcularlo, 3 por menos 2, eso sería menos 6. Y menos 6 más 4 finalmente sería menos 2. Y fíjense que todo el rato estamos aplicando lo que señala a la izquierda. Si multiplico dos números del mismo signo, el resultado es positivo. Si es de distinto, el resultado es negativo. Y si yo sumo elementos que tienen distintos signos, ¿cierto? Uno le resta al otro y conservamos el signo del mayor. Fíjense, todo el rato estamos aplicando lo mismo, ¿cierto? Eso siempre y cuando no existiera alguna prioridad. Ahora, si aparece el paréntesis, ¿ya? Si hay paréntesis, eso se hace primero. Entonces, si hay paréntesis, es el paréntesis el que se hace primero. Vamos a ver un ejemplo para ir justamente mostrando esto y luego nos vamos a ir directo a los ejercicios que podrían preguntarse en una prueba de transición. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2 por menos 3 más menos 8 más 4 menos 1 por 5, qué sé yo.
Algunos me podrían decir, profe, hago el paréntesis primero. Entonces yo le voy a hacer una pregunta al público. ¿Es necesario hacer el paréntesis primero ahí? No. ¿Por qué no? Mira, todos responden que no. No, porque están todas las operaciones separadas. Muy bien, exactamente. Ese es el problema de mecanizarse, chiquillos. Cuando la gente se mecaniza, cree que los paréntesis siempre van primero. Y no necesariamente van primero. Porque si usted se fija, cada una de estas operaciones, cada uno de estos elementos que está aquí, está de manera independiente. Yo acá tengo un elemento solo, acá tengo ese elemento solo, y acá tengo ese elemento solo. Entonces los tres tienen la misma jerarquía. Los tres tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, yo puedo resolverlos de manera independiente. Yo podría perfectamente decir lo siguiente, miren, esto es igual. Resuelvo aquí, que es multiplicación. Las multiplicaciones siempre van primero. 2 por menos 3, menos 6. Más. Este paréntesis no depende de lo que está al lado. Entonces, menos 8 más 4, menos 4. Menos. Otra multiplicación. Menos 1 por 5, menos 5. ¿Ven? Entonces, si ustedes se dan cuenta, podría haber resuelto las operaciones de manera paralela y no habría ninguna prioridad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes aprenden mecánicamente este concepto o esta idea, algunos habrían hecho el paréntesis primero, ya eso después le suman lo otro y aparecen 30 pasos para abajo, cuando en realidad usted tiene menos de 2 minutos para contestar por pregunta. Por lo tanto, es absolutamente necesario entender el concepto que está detrás. Si el paréntesis está indicando una prioridad porque algo depende de otra cosa, perfecto. Pero si hay elementos que están de manera independiente, no es necesario. ¿Ok? Vayan observando ese tipo de cosas. Entonces, si yo quisiera trabajar esto, sería menos 6, regla de los signos, menos 4, regla de los signos, más 5. Y ahí se independiza de los signos. Y usted dice, ah, mira, dos elementos con igual signo, menos 10, más 5, resultado, menos 5. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Sí? Perfecto. ¿En qué caso el paréntesis sí efectivamente indica una prioridad? ¿En qué caso indica una prioridad? Por ejemplo, un tercer ejemplo que le voy a poner acá. Un ejemplo 3 podría ser esto, mira, 6 menos, abrimos paréntesis, menos 4 por 2, qué sé yo, más 6 menos 3 menos 1 menos 4, ¿cierto? Qué sé yo, por decir algo, ¿cierto? Por decir algo. Fíjense aquí, aquí sí podría ser una opción resolver de manera prioritaria lo que está dentro de este paréntesis. Resolver afuera no tiene ningún sentido, pero resolver acá sí podría ser una opción. Y eso está en paralelo con eso, entonces podría aprovechar y resolver ahí. Y esto que está aquí está paralelo con eso y no se afecta ni también lo podría resolver. El problema es cuando se conecta la multiplicación con la suma. Ahí es donde se producen los temas. Entonces, fíjense bien cómo resolvemos acá. Nos va a quedar 6 menos 8, más 6. 3 menos 1 sería 2. Con el signo menos de afuera, menos 2, menos 4. Entonces yo ahora sumo rápidamente. Fíjense que hay un orden, ¿ah? Siempre yo pongo un igual y siempre hay un orden. La formalidad siempre hay que mantenerla. Entonces nos va a quedar menos 8, menos 2, menos 10, menos 14 y menos 14 más 6, ¿cuánto es? 8, negativo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ley de los signos. Te queda 6 y 6 más 8, 14. ¿Ven? Bueno, sin darle más ejemplos, vamos a los ejercicios que nos importan, chiquillos, que son justamente los ejercicios que podrían aparecer en una prueba de transición. Entonces, vamos a ver.
Ahí está. Mire, un ejercicio tipo prueba de transición. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero, chiquillos? La potencia. ¿Y por qué la potencia? Pregunta para ustedes, ¿por qué la potencia? Todos dicen potencia, pero la pregunta es, ¿por qué potencia? Yo les voy comunicando a ustedes qué es lo que piensan. ¿Por qué la potencia? Papomuda. Ah, me lo enseñaron. No, pues no, chiquillos, tienen que cuestionar. Eso es lo importante. Usted cuestiónelo todo. Ahí me gusta. Mira, Carolina dijo algo muy interesante. Porque es una multiplicación. Efectivamente, por definición, chiquillos, a elevado a n, una potencia cualquiera, por definición, es a por a, por a, por a, n veces. Entonces, cuando vemos una potencia, no es que la potencia tenga más sentido que la multiplicación, sino que esto es una multiplicación, pero de tres cosas juntas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque el exponente me está indicando que multiplique menos 1 tres veces. Entonces, eso es una multiplicación. Y la ley y la prioridad dice, haga la potencia primero porque la potencia es una multiplicación. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Lo voy a escribir acá al lado. Te queda 4 más menos 8 por menos 1 menos menos 1 al cubo. Entonces, ¿qué hago primero? La potencia. Yo la verdad es que sería un poquito más inteligente y aparte la potencia haría estos dos de manera simultánea. ¿Por qué? Porque la multiplicación que está ahí y la potencia que está al otro lado son lo mismo. ¿Sí? Si la raíz también es una potencia, ¿también sería primero? Efectivamente. Y además no afecta porque son independientes, efectivamente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede acá, chiquillos. Miren, nos va a quedar 4. Mira, ley de los signos, menos por menos da más. Te queda 8 menos. ¿Cuánto queda en el menos 1 al cubo? Menos 1. Pregunta, aprovechando el dato. ¿Qué pasa si ese menos 1 estuviera elevado a 2019? Menos 1 elevado al año pasado, al 2019. ¿Cuánto sería? Negativo, ¿cierto? Negativo. ¿Y por qué queda negativo? Porque el exponente es impar. ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando el exponente impar es negativo? ¿Y por qué cuando el exponente par es positivo? Eso es súper importante. Miren, lo vamos a ir viendo. Van apareciendo cosas interesantes, chiquillos, que a mí en lo personal me interesa que lo vean. Miren, si yo tengo menos 1 elevado a 2n más 1, exponente impar, yo lo puedo escribir así. ¿Estarán todos de acuerdo conmigo? ¿Alguien me puede decir, me puede refutar si estoy equivocado o no? Menos 1 elevado a 2n por menos 1 elevado a 1. ¿Estamos de acuerdo? Potencia de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. ¿Sí? Ya, perfecto. Fíjense que aquí hay otra propiedad. Potencia elevado a una potencia, miren. Menos 1 elevado a 2 y esto elevado a n. ¿Cierto? 2 por n lo puedo escribir de esa manera, ¿o no? Perfecto. Y menos 1 elevado a 1, ¿cuánto es? Menos 1, porque estoy multiplicando una vez el menos 1. Entonces sería menos 1. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado, chiquillos? 1, porque es menos 1 por menos 1 y menos por menos da más. Entonces me queda 1 elevado a n por menos 1. Si yo multiplico n veces 1, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, n veces, ¿cuánto me da eso? 1, ¿cierto? Entonces te queda 1 por menos 1. Ley de los signos igual menos 1. ¿Les quedó claro por qué la potencia impar da menos 1? Perfecto, perfecto. Eso es lo importante. Y ese es el tema. Ese es el tema. Por eso esto es menos 1, po. Por eso son menos 1. Entonces yo ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, vamos sumando 4 más 8, regla de los signos, más 1.
8 más 4 son 12 y 12 más 1 son 13. El resultado entonces es la alternativa D. Más que el ejercicio, chiquillos, a mí me interesa que entiendan el concepto. Entiendan el concepto. Eso es lo más importante. Si usted entiende conceptos, puede hacer lo que quiera. Vamos con otro. Vamos con otro. Como les digo, quien quiera aprender un poquito más de estas cosas desde el punto de vista más profundo, me cuentan nomás y después y yo les explico la demostración, el trasfondo y todo lo demás. ¿Es bien abstracto? Sí, les advierto. No están muy acostumbrados a ese nivel de matemática que me interesa mucho, que mucha gente se empape, ¿no? Entonces, miren, chiquillos. Normalmente, cuando uno ve esto, dice, oh, qué complicado. Profe, no, ahí ya me jodió al tiro. Y la verdad, no tiene ni una gracia, chiquillos. Mire, fíjense bien. ¿Qué es lo que dice este término? ¿Qué es lo que dice esto? No hay que asustarse. Lo que pasa es que la gente tiende a bloquearse. ¿Qué dice? Primero triángulo segundo es igual. Multiplique el primero por el segundo y a ese resultado divídalo por el segundo menos el primero. Entonces, cuando yo tengo 3 triángulo 2, en el fondo, yo estoy diciendo que 3 es A y que 2 es C. ¿Me siguen la idea, no? Ya, entonces, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué dice A triángulo C? Una fracción. Arriba, multiplíquelo. Ya, 3 por 2. Y abajo, ponga el segundo primero y luego el primero. El segundo menos el primero. ¿Se entendió ese reemplazo, no? Ya, perfecto. Entonces ahora, miren, yo multiplico nomás. 3 por 2, 6. 2 menos 3, menos 1. Ley de los signos, chiquillos. 6 dividido por menos 1, menos 6. Alternativa correcta. La A y se acabó. ¿Ya? No hay que complicarse mucho con el símbolo que se utilice. Lo que están haciendo aquí, así es simple, pues Paloma, no hay ningún problema. Así de fácil. ¿Qué significa el triángulo? El triángulo es una operación. Acuérdense, cuando ustedes partieron en el colegio, este símbolo significa suma y este símbolo significa producto. Este triángulo es una operación, nada más, tiene propiedades. ¿Y esa operación? Esto que está aquí. Usted cuando dice 3 más 2, 5, porque usted sabe que el 3 se junta con el 2 y te lleva al 5. Bueno, este triángulo lo que hace es definir una operación. Eso es todo. No hay que complicarse de que el símbolo es más raro, ¿no? ¿Cierto? Y eso es todo. Vamos con otro. Esto se está poniendo interesante. ¿Ven? Y estas son las típicas preguntas de exámenes de admisión como los que ustedes van a la universidad. Si bien no son muchas, son preguntas que uno puede asegurar. Mire, aquí tengo 2 ejercicios más. Bueno, este acá no lo vamos a hacer porque este es 21 aquí, ¿ah? Este está con un error. ¿Qué? Lo vamos a resolver igual, lo voy a dejar de tarea, pero vamos a resolver el de arriba, que este es el que me interesa. Lo copié, copiado. A gato B. ¿Qué es A gato B? A por B más 3 veces A menos B. Entonces, ¿qué es 7 gato 4, chiquillos? ¿Quién es A? 7. ¿Quién es B? 4. Muy bien. Este es A, este es B. Entonces yo voy a reemplazar, mira, lo puse justo abajo para que se vea. Entonces, ¿qué dice la operación? A gato B. Ponga el A, que es 7, ponga el B, que es 4, y ponga 3 veces A, que es 7, y B, que es 4. Entonces, 7 gato 4 es eso que está ahí. ¿Y yo qué es lo que puedo hacer? Bueno, resolver 7 por 4, 28, multiplicaciones primero, 3, prioridad, aquí hay prioridad, ¿cuál es la prioridad? La prioridad está indicada por el paréntesis, entonces me queda 7 menos 4 son 3. Y te queda 28,
3 por 3 son 9, 9 y 8 son 17, 37. Miren qué bonito, la alternativa correcta es la C. ¿Ven? No, no hay que aplicar nada. Los símbolos simplemente son los típicos problemas que nadie entiende y es porque se produce ese tipo de cosas, ¿no? Les voy a dejar, chiquillos, para que ustedes lo hagan de tarea este. Háganlo ustedes en sus casas, ¿ya? Entonces, y ustedes ahí trabajan con algunas cositas. No, chiquillos, el gato es una operación que definieron. No tiene absolutamente nada de relevante en matemática. Uno usa símbolos en matemática y define cosas. ¿Ya? No hay que asustarse más de la cuenta. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos, ¿vamos bien? Perfecto, perfecto. Bueno, ahora quiero pasar a otro tema, ¿ya? Porque ustedes saben que en la prueba de transición no van a trabajar todo el rato con calcular leceras, po, ¿cierto? Me pidieron que subiera. ¿Sí? No van a calcular puras leceras. La vida no es así. Por lo tanto, como la vida no es así, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a movernos con cosas más interesantes. ¿Ya? Ah, por si acaso, la gente que me está pidiendo para anotar cosas, chiquillos, nosotros les vamos a enviar el PDF, ¿ya? Anoten lo más relevante, el PDF se les va a enviar, la clase grabada también, así que no se preocupen si no alcanzaron a anotar algo, porque se les va a enviar. Lo que me interesa es que me pongan mucha atención y anoten lo más relevante, ¿ya? Entonces, miren, mucha atención acá, porque lo que a mí me interesa es que nosotros veamos también el concepto de lenguaje algebraico, pero aplicado a números. ¿Ya? Perdón, es la hora ya, lenguaje algebraico aplicado a números. ¿Ya? Entonces, mucha atención, mucha atención. No se preocupe, yo me voy a preocupar de que les llegue a todos la clase que hicimos hoy. ¿Ya? Yo me voy a preocupar de eso, así que no se preocupe. Ya. Mira, lenguaje algebraico aplicado a números. A ver, los números también tienen formas. Hay números que dentro del conjunto, ¿cierto?, de los enteros tienen características. ¿Ya? Cuando yo no conozco al número, siempre se lo asigno una letra. ¿Ya? Entonces, en general, en Z, ¿ya? En general en Z, chiquillo, eh, en el conjunto Z aparecen números que son interesantes. En particular, nosotros vamos a trabajar con el conjunto de los Z positivos primero, después nos vamos a extender a los negativos, ¿ya? Vamos a trabajar con cierto tipo de números que de repente aparecen. Entonces, si X es un número, no se asusten si yo le doy una letra a un número, no lo conozco simplemente. ¿Ya? Si X es un número, entonces, miren, yo voy a hacer la siguiente tabla para que lo vean. Si X es un número, entonces yo puedo decir que voy a hacer una tablita aquí. Yo acá tengo el número. Acá voy a poner el sucesor. Y acá voy a poner el antecesor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si X es el número, con palabras, chiquillos, ¿el antecesor quién es? Ojo, en palabras, no me den la fórmula, quiero en palabras, que me digan, ¿quién es el antecesor? En palabras, chiquillos, explíquenlo. Si X es un número, el antecesor es el número que está antes, el que viene antes. Ahora, en los números enteros, miren, si yo tengo, por ejemplo, el 5, quiero que entiendan el concepto.
Quiero que entiendan el concepto. El antecesor de 5, ¿quién es? 4. ¿Y el sucesor de 5, quién es? 6. Perfecto. Ahora, la pregunta es si yo puedo escribir el antecesor en términos de este número 5. Entonces yo digo sí, lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Fácil. El 4 yo lo puedo escribir como 5 menos 1. O sea, la distancia que hay aquí es una unidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. Y la distancia de aquí a acá también es una unidad. Entonces el 6 lo puedo escribir como 5 más 1. ¿Cierto? De ahí nace que si el número es x, entonces el antecesor va a ser x menos 1. Y el sucesor va a ser el sucesor x más 1. Ya. Los quiero presionar. Si este número fuera 2x, el antecesor fuera 2x, ¿quién es el número? Estamos pensando que es un número entero. Muy bien. Si están separados por una unidad, 2x más 1. Y el que sigue, 2x más 2. Muy bien. Y si este fuera 4x menos 3, ¿quién es el número? 4x menos 2, ¿cierto? Porque están separados por una unidad. ¿Estás seguro que es 4x menos 2? Ya. ¿Están seguros, seguro, seguro, seguro? Mire, yo acá resto 1. Acá resto 1. ¿Cuánto es 4x menos cuánto? Menos 4. Muy bien. Y si yo quisiera avanzar más atrás, 4x menos 5. ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? Eso es importante entender. Si un número está centrado, su antecesor, una unidad menos, su sucesor, una unidad más. Entonces, ahí tenemos el concepto de antecesor y sucesor. Pero no son los únicos números, no son los únicos números que aparecen acá. También tenemos los números pares y los impares. En n, en los enteros, ¿cierto? En general, hay pares e impares. Entonces, chiquillos, estamos hablando de los enteros positivos. Si acá tenemos pares e impares, el número par, el primer par que se le venga a la cabeza, ¿quién es? 2. 2. Primer par, el más fácil, el 2. ¿Cuál le sigue? ¿Cuál es el siguiente par? 4. ¿Cuál es el siguiente par? 6. Ya. Y yo creo que seguir sería una tontera, ¿cierto? El que sigue sería el 8, obvio, evidente. Ya. Pero yo quiero que vean algo, porque vuelvo a insistir, no me interesa que ustedes se sepan los pares, lo que a mí me interesa es que lo sepan representar, asociado a un lenguaje algebraico. Entonces, atención, el 2 lo puedo escribir como 2 por 1. Estos son los pares, por si acaso. ¿Ah? Son los pares. 2 por 1. El 4, ¿cómo lo puedo escribir? 2 por 2. Muy bien. 2 por 2. Voy a poner un puntito para no confundir. El 6, 2 por 3. El 8, 2 por 4. Bueno, y en general entonces, si n es un entero positivo, entonces un número par sería 2n. ¿Sí o no? Un par cualquiera sería 2n. Ahora, ¿y los impares? ¿Y los impares? 2n más. Mira, algunos dicen, mira, 1, 3, 5, 7, 9, ya, qué sé yo, hay varios impares. Pero fíjense que el 1 se puede escribir como 2 menos 1.
¿cierto? Los quiero hacer pensar, chiquillos, porque después con esto van a poder entender. 2 menos 1. El 3, 4 menos 1. El 5, 6 menos 1. 8 menos 1. 10 menos 1. Ok. Pero el 2 yo lo puedo escribir como 2 por 1 menos 1. El 4 como 2 por 2 menos 1. 2 por 3 menos 1. ¿Me van siguiendo? Perfecto. 2 por 4 menos 1 y 2 por 5 menos 1. Bueno, ¿y si n fuera un natural cualquiera? Un impar sería 2n menos 1, por ejemplo. Pero por ahí alguien dijo 2n más 1 también. Y el 2n más 1 es impar, ¿o no? Sí. ¿Y por qué? El 0, mira, muy buena pregunta. ¿El 0 es par o impar? ¿Qué creen ustedes? Par. El 0, lo voy a poner como observación, el 0 es par. Pues el 0 se puede escribir como 2 por 0. ¿Viste? Por eso es par. Porque el 2 por 0 es 0. Entonces el 0 es par, efectivamente. Entonces, miren mucha atención aquí. Mucha atención aquí. Entonces, si yo tengo un número par, supongamos 2n, el consecutivo, ¿cómo se va a llamar? No consecutivo par, el número consecutivo del 2n. ¿Cuál es el que le sigue al 2n? 2n más 1. ¿Y el que le sigue a este? 2n más 2. Muy bien. ¿Y hacia atrás? 2n menos 1 y 2n menos 2, por ejemplo. Y yo podría continuar. Acá estamos hablando. Y fíjense bien, yo los voy a poner con colorcito, ¿ah? Estos numeritos que están aquí, ¿cómo son los azules, chiquillos? ¿Cómo son los números azules? Pares. Y en verde yo voy a poner los otros. ¿Cómo son estos números de aquí? Impares. Muy bien. Entonces de ahí nace la idea de que entre un par y un impar siempre hay una unidad. Entonces la pregunta para ustedes, chiquillos, si yo quisiera entablar o establecer 3 números pares consecutivos, ¿cuánto le tendría que sumar yo a un número para que fuera un par consecutivo de otro? ¿Cuál es la distancia que hay entre dos pares? 2. Entonces yo podría decir sin ningún problema que 3 pares consecutivos son 2n, por ejemplo, 2n más 2 y 2n más 4. Pregunta, pregunta. ¿Podría decir yo esto? ¿Pares consecutivos? Sí, sin ningún problema, porque yo los puedo contar para adelante o los puedo contar para atrás. ¿Y los impares consecutivos? ¿Cómo serían? 2n más 1, por ejemplo, 2n más 3 y 2n más 5. ¿Y podría ser al revés? Claro que sí. 2n menos 3, 2n menos 1, mire, puede ser de la forma que yo quiera. 2n más 1. Lo importante es que estén separados en dos unidades. ¿Cierto? Como diría una Miss, de igual forma, pero en el sentido contrario, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a empezar a ver algunas cositas interesantes, chiquillos. ¿Ya?
vamos a ver otros lenguajes que se utilizan también asociados a esto, que son, si X es un número, entonces, para comillas, el doble de un número es 2X. El triple de un número, 3X. O 3N, la letra que ustedes quieran, da lo mismo. El cuadrado de un número, ajá, ahí se les complicó. Dije cuadrado, el cuadrado. Cuando hablo de cuadrado estoy hablando de potencia. X por X. Eso es X cuadrado. El cubo de un número elevado a 3. Muy bien. X cubo. Esos son elementos que son fundamentales, chiquillos, que nosotros tenemos que entender para poder resolver problemas asociados al lenguaje algebraico. Atención, vamos a resolver ejercicios tipo prueba de transición. Les tengo dos ejercicios para poder empezar a trabajar con estas cosas. Entonces, ejercicios. Ya, ya chiquillos, miren, les tengo estos dos. ¿Vamos bien a todo esto? ¿Sí? Ya, ya chiquillos. Entonces, miren, primer ejercicio, que lo voy a destacar acá con un asterisco, ¿no? El sucesor de la suma de dos números naturales consecutivos es siempre, chuta, parece un enredo de palabras complejo, ¿no? Mira, yo tengo dos números naturales que son consecutivos. Yo tengo dos números naturales consecutivos. Es decir, mira, yo tengo X. ¿Cuál es el que le sigue? X más 1. Ok. Y cuando uno resuelve este tipo de cosas, uno tiene que leer al revés. Lo primero que yo quiero hacer con estos naturales consecutivos es sumar. Uno lee al revés. Entonces, al sumarlos, ya suma 2X más 1. ¿Están de acuerdo que son 2X más 1, no? Ya, perfecto. Entonces, la suma es 2X más 1. ¿Y qué quiero yo de esa suma? Yo quiero el sucesor. Yo quiero el sucesor. Entonces, ¿quién es el sucesor de este número? 2X más 2, muy bien. ¿Y el 2X más 2 qué tipo de número es? Par, muy bien. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. ¿Quedó claro? Ojo, chiquillos, ojo con esto. Cuando usted quiere trabajar, no lo lea a tontas y a locas. Vaya de atrás para adelante y lento. No se va a demorar más si lo hace así, porque si se equivoca se demora más que si lo hace bien. En general, cuando uno tiene este tipo de cosas, las lee al revés. ¿Sí? Uno lee de esa forma. ¿Ok? Es una técnica bastante usada. Atención acá. Si al doble de menos 3 se le aumenta el antecesor de menos 5, bueno, fíjense, aquí hay un conector. Se aumenta. ¿Qué te está diciendo cuando hablo de aumenta? ¿Qué es aumentar? Sumar. ¿Ya? Entonces, ahí hay una suma. Pero tengo que sumar dos elementos que tienen una relación que es la siguiente. Yo necesito el doble de menos 3 y necesito el antecesor de menos 5. Entonces ustedes me van a decir, a ver, el doble de menos 3, ¿quién es? Menos 6. ¿Pero por qué? Porque es 2 veces menos 3. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Ok. Y ahora le voy a sumar el antecesor de menos 5. ¿Quién es el antecesor de menos 5? Ahí empiezan los problemas. Mire, si le cuesta verlo, usted dice, mira, aquí está el menos 5. Para allá está el menos 4.
y para acá está el menos 6. El menos 5 está ahí. Yo quiero el antecesor, el que viene antes. Entonces el que viene antes es este. Y el que está aquí es el sucesor. Entonces yo quiero este número. Lo voy a poner entre paréntesis. Entonces la operación, el lenguaje algebraico, ¿qué sería? 2 por menos 3 más menos 6. Prioridad de operaciones. 2 por menos 3, menos 6. Más por menos, menos. Menos 12. La alternativa correcta es la A. ¿Se entendió? Tómese el tiempo de hacerlo bien. No sea, no sea tarante. No sea tarante. Siempre tómese el tiempo de hacerlo bien. Alguien explotó, ¿entendió? La persona que explotó está viva todavía. En el chat dijeron que dijo que explotó, entonces me imagino que todavía está viva, sí, está todo bien, perfecto. Ya, no hay ningún problema. Ya. Bueno, chiquillos, sigamos avanzando con más conceptos que son interesantes para nosotros. Y los conceptos que vamos a ver ahora tienen que ver con... mira, ahí me están preguntando si lo puedo explicar nuevamente. ¿Qué cosa no entendió la persona? Alguien me pregunta si lo puedo explicar de nuevo. Sí, ¿qué cosa no entendiste? Matías, creo. Sí, Matías. Cuéntame. Esperamos a Matías. El antecesor. Bueno, fíjate una cosa. Yo cuando tengo un número, te lo voy a explicar en álgebra. Mira, si yo tengo X, el antecesor es a ese número le resto 1. El sucesor es a este número le sumo 1. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya. Entonces, si X es menos 5, el antecesor va a ser ese menos 5 le tengo que restar 1. ¿Cierto? Matías. Y como está negativo se suma, efectivamente, entonces son menos 6. ¿Sí? ¿Cachaste ahora? Perfecto. Esa es la idea, es entender el concepto. Ok. Ya, chiquillo. Entonces, ahora vamos a irnos a resolver problemas. Vamos a resolver problemas asociados a números enteros. ¿Ya? Vamos a resolver problemas asociados a números enteros. Entonces, aquí le voy a poner 16. Eso. Para eso, chiquillos, básicamente no hay ninguna receta. Yo podría decir, no sé, pues todos los problemas se resuelven de esta forma. No, depende del contexto. La verdad es que depende del contexto. Entonces, lo mejor es practicando. Entonces, vamos a ver cómo leer un problema y cómo resolverlo a partir de la información que nos entrega este problema. Para eso tenemos el siguiente ejercicio. Mire, yo tengo acá, en un cierto día, a medianoche, la temperatura es de 0 grados. De las 12 a la 1 de la mañana, el termómetro registra un ascenso de 5 grados. Después, de la 1 a las 4, el termómetro registra un descenso de 8 grados. ¿Cuál es la temperatura a las 4 de la mañana? Bueno, vamos a ir anotando la información paso a paso. A las 12 de la noche partimos en 0. Ya. Después, de 12 a 1, ¿qué pasó? Subió 5 grados. Subió 5 grados. Entonces, ¿qué significa? Que los 0 grados que tenía antes le tengo que sumar 5 porque dice que sube, asciende. Entonces sería 5 grados. O sea, a la 1 de la mañana hay 5 grados. Después, de la 1 a las 4, ¿qué pasó? El termómetro registra un descenso de 8 grados. Es decir, a los 5 que yo ya tenía, baja 8 grados. Y eso sería menos 3. ¿Por qué? Ley de los signos para la suma. Por lo tanto, la alternativa correcta sería, en este caso, la D. ¿Ven? Ese es el tipo de cositas que son bien interesantes. Miren, aquí tengo otro.
Vamos con ejercicios de número. Lo importante es que ustedes sepan leer, chiquillos, porque esto es lo que más les va a salir en la prueba de transición, son problemas de planteo. Entonces, mire, 3 obreros trabajan en una construcción. El primero está colocando sus ventanas, las ventanas en un 5.º piso. El segundo coloca alfombra en un 8.º piso. Y el tercero está colocando puertas en el tercer subterráneo. ¿Ya? Entonces, si el primer obrero baja 4 pisos, ¿cuánto deben bajar o subir los otros para encontrarse con él? Interesante, ¿no? Entonces, a ver, el primero, que lo voy a poner primero, está colocando ventanas en el 5.º piso. Voy a poner 5. Vamos a hablar nivel 5. El segundo está poniendo alfombras en el 8.º piso. El tercero está colocando puertas en el tercer subterráneo. ¿Cuál es ese? El nivel -3. La pregunta. El primer obrero baja 4 pisos. Baja 4. ¿En dónde quedó? Quedó en el primero. Quedó en el primer piso. ¿Cierto? Ya, ok. Sentido común. Ojo con lo que voy a decir. Sentido común. En un edificio, ¿existe el piso 0? No. No existe el piso 0. Yo nunca he ido a un edificio donde diga usted está en el nivel 0. Entonces usted está en el nivel 1 y pasa al -1 inmediatamente, ¿o no? Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? Ah, sí, pues. Si uno va, ¿cierto? A un edificio y usted se sube al ascensor, ¿cierto? Y va al primer piso, cuando va al subterráneo, no pasa por el nivel 0, pasa por el nivel -1, al tiro. Entonces, ¿cuánto tiene que bajar este para llegar al 1? ¿Cierto? El segundo tendría que bajar 7 pisos. Y este, 3, -2, -1, 1. Exactamente, debe subir 3. Por lo tanto, la alternativa correcta debe ser la A. Ah, ven, cuidado, chiquillos. Cuidado con eso. Ahí es sentido común. Uno tiene que aterrizar la matemática a la realidad. Eso es súper importante. Recuerde que en un edificio usted tiene lo siguiente. Yo lo voy a dibujar acá. Usted tiene el nivel del suelo. Este es el piso 1. Entonces, el primer desnivel va a ser -1. El siguiente desnivel va a ser -2. Y el siguiente desnivel va a ser -3. El que está poniendo las puertas está acá. Pero tiene que subir 1, 2, 3. Y el que está arriba, bueno, para arriba se cuenta normal nomás, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Esos son el tipo de preguntas que hacen que los estudiantes no saquen puntaje nacional. ¿Ya? Ojo con esas cositas. Son detalles, pero son importantes. Ya, chiquillos. Más problemas. Más problemas. Miren, clásico problema de historia. Si Cristóbal Colón nació en 1436, descubrió América en 1492 y murió 14 años después, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Ojo con esto, esta es otra cosa. La gran mayoría de las personas no lee la pregunta, a mí me piden las falsas. Ya, entonces, pregunta. La primera, ¿falleció en 1506? ¿Cómo sé yo cuándo falleció? Fácil, pues. Desde que descubrió América, 14 años después murió. Entonces yo sumo, 4 y 2 son 6, serían 1506. Ya. Entonces, esta es verdadera, pero, pero, no me sirve porque yo quiero la falsa. Entonces, donde esté la 1, jodió.
Vamos con la segunda. ¿Descubrió América cuando tenía 56 años? Veamos, po. ¿Qué tendría que hacer? A los 1492 tendría que restarle 1436, pues, y eso nos da 56. Perfecto. Entonces, ¿esto sirve? No. Cuando murió tenía 70 años. Bueno, vamos a ver. Sabemos que descubrió América cuando tenía 56 y que falleció 14 años después. Eso da 70. Por lo tanto, sí, es cierto, pero no me sirve, porque yo quiero las falsas. Por lo tanto, la alternativa correcta es, ¿cuál es falsa? Ninguna es falsa, pues entonces la alternativa correcta es la D. Porque todas son verdaderas, ninguna es falsa. La pregunta, ¿cuál es falsa? Ninguna es falsa. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Y eso es típico, chiquillos, que ustedes se caen en esas tonteras. ¿Ya? Y son tonteras. Si ustedes se dan cuenta, el conjunto numérico es uno de los ejes temáticos que más, que menos, que menos supone una dificultad para ustedes, pero se caen igual. ¿Ya? Entonces, atención con eso. Ya, chiquillos, vamos a ver un último concepto. Lo voy a dejar introducido. ¿Ya? Y me interesa básicamente que lo entiendan. Vamos a hablar del concepto de múltiplo. Vamos a hablar del concepto de divisible. Y vamos a hablar del concepto de divisor. Esta cuestión uno la ve en el colegio, pero nadie la entiende. ¿Qué significa que algo sea múltiplo de otra cosa? ¿Cuáles son los múltiplos de 2, por ejemplo? Les voy a hacer una pregunta. Y con esto voy a cerrar la clase. ¿Qué son los múltiplos? ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Es re fácil, pues todo número, ¿cierto? Que se puede escribir como 2 por algo. Es decir, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, es decir, el 2, el 4, el 6. O sea, un número, miren lo que voy a decir, estos son prácticamente sinónimos. Un número se dice que es múltiplo de una cantidad si se puede escribir como esa cantidad por algo. Se puede escribir como ese número por algo. Entonces, por ejemplo, todos los múltiplos de 2 se pueden escribir como 2x. ¿Y de 3, chiquillos? ¿Y de 3 cómo serán los múltiplos de 3? ¿Cómo se escribirán? 3x. ¿Y de 4? 4x. Exactamente. Entonces, miren lo que voy a decir. Un número es múltiplo de algo cuando se puede escribir como 2 por esa cosa, 3 por esa cosa, 4 por esa cosa, por un número x, ¿cierto? Se dice que un número L1, por ejemplo, no sé, W, M, N, estos tres números, este es múltiplo de 4, este es múltiplo de 3, este es múltiplo de 2. Y aquí yo puedo decir, miren, que este número que está aquí se puede dividir por 2. Entonces, el W es divisible por 2, porque al dividirlo por 2 me queda un número entero. ¿Se entiende la idea? Ya. El M es divisible por 3, porque al dividir por 3 me queda un entero. ¿Sí? Y N es divisible por 4, ¿cierto? Si se puede dividir por 4. Con entero no necesariamente estamos hablando de pares. Entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los enteros. No necesariamente esos enteros tienen que ser pares. ¿Ya? Chiquillos, pregunta. ¿Un número par es divisible por? Un número par siempre es divisible por 2. Porque se puede escribir como 2 por algo. Muy bien. Ese es el tipo de lenguaje que tienen que manejar en el concepto de número. Atención con lo que les voy a señalar. Voy a hacer un par de preguntas de suficiencia de datos, porque me interesa
de sobremanera que lo veamos, chiquillos, porque justamente son las preguntas que más les cuestan a ustedes, ¿no? Entonces, mucha atención. Miren, aquí tengo dos preguntas de suficiencia de datos con los conceptos que acabamos de ver. Tranquilos, no se asusten. No se tienen que asustar, chiquillos. No tengan miedo. Miren, sea n un número entero. La expresión 3 por 1 más n es un múltiplo de 6, sí. Mire, atención. Yo quiero que esta expresión sea múltiplo de 6. Entonces, primero vamos a estudiar qué significa que algo sea múltiplo de 6. 3, 1 más n, yo lo quiero escribir como múltiplo de 6. A ver, ¿cómo lo podrían escribir? ¿Cómo se escribe un múltiplo de 6? 6, ya, pero no usemos n, usemos otra letra, porque no tiene por qué ser n. 6x, ok. ¿Hasta ahí todos me entienden, chiquillos? Ya. Cuando uno quiere enfrentar una pregunta de suficiencia de datos, nunca, ojo con lo que voy a decir, nunca váyanse a las alternativas. Primero, estrujen la información de arriba. Tienen que estrujar esto al máximo. Esto que está aquí es lo que ustedes me dijeron. Múltiplo de 6. Miren lo que puedo hacer. Yo voy a dividir por 3 a los dos lados. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cierto? Eso está multiplicándose. Acá, ¿están de acuerdo conmigo? Sí. Ya, entonces yo voy a simplificar acá. Esto es 2, ¿cierto? Y te queda que 1 más n tiene que ser igual a 2x. Entonces, la pregunta del millón, mire, fíjense bien. Fíjense bien. Si 1 más n es 2x, ¿qué tipo de número es 1 más n? No me interesa el valor, sino que ¿qué es? Es un número par. ¿Por qué es par? Porque se escribe como 2 por x. Entonces, si n es par, si 1 más n es par, ¿cómo será n? Si 1 más n es par, ¿cómo será n? Impar, ¿cierto? Porque acuérdense que siempre al lado de un par hay un impar. Entonces, el n es impar. Entonces, para que pase eso, miren, con la pura información de arriba yo dije, 1 más n tiene que ser par o n es impar. Cualquiera de las dos informaciones me sirve. Entonces, ahora me voy a ir acá. Si n es impar, ¿me sirve? Sí, porque si n es impar, 1 más n es par, entonces pasa esto y entonces divisible por 6. Por lo tanto, esto me sirve. Significa que con la 1 yo ya puedo saberlo. Por lo tanto, se descarta esa, se descarta esa y se descarta esa. ¿Sí? Inmediatamente. Porque ya sé que con la 1 lo puedo saber. Por lo tanto, no necesito dos informaciones y por lo tanto no se requiere información adicional porque ya tenemos algo que nos sirve. Y ahora, si n más 1 es impar, ¿me sirve? Sí, porque es justamente consecuencia de lo anterior. Entonces la alternativa correcta es la D. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces uno estruja la información y después, ¿qué es lo que hago? En la de suficiencia de datos. Mira, así le voy a poner. Exprimo el enunciado. Después analizo solo uno. Analizo solo dos. Después, si no me resultó con eso, me voy con ambas. Y ahí termino de concluir. ¿Sí? Y ahí termino de concluir. Mira, alguien me está preguntando, ¿por qué n es impar? Muy simple. A ver, Antonia y Javiera, atención. Me entendieron que
1 más n es par. ¿Entendieron eso? Esa igualdad, ¿la entendieron? Ya, perfecto. Si 1 más n es par, entonces al lado de un par, ¿quién está? Mira, yo acá tengo 1 más n, ahí está puesto 1 más n. ¿Quién está antes de 1 más n? El que está antes de 1 más n es n. Entonces, si 1 más n es esto, entonces esto es par, ¿cierto? Porque se multiplica 2 por algo, es par. Entonces, esto es par. Al lado de un par, ¿quién está? Siempre al lado de un par hay un impar. Por lo tanto, este de aquí sí o sí tiene que ser impar. Eso significa que n es impar. Si n fuera menos 1, tendría 3 por 1 y eso ya no es múltiplo de 6, ¿o no? Sí, porque se escribe como 6 por 3 por 0. ¿Cierto? Porque estamos hablando de un número entero distinto de 0, que no sea la solución trivial. ¿Ya? Esa es la idea. Ya mira, vamos con el segundo. Chiquillo, el segundo. N un entero cualquiera. Se puede determinar que n más 1 es impar. Aquí no me dicen nada. No me dicen nada. Veamos. Como no me dicen nada, yo sé que n es un entero y quiero saber si n más 1 es impar. Ahora, si 2n es par, chiquillo, ¿me sirve? ¿Por qué? Exactamente, no tengo información, por lo tanto no me sirve. Si 3n es par, ¿me sirve? Si 3n es par, entonces n es par, ¿o no? ¿Sí o no? N sería par, ¿cierto? Y si n es par, el que le sigue, ¿cómo tiene que ser? Impar. Por lo tanto, la 2 sí me sirve y aquí estaríamos con 2 por sí sola. Fíjense bien, chiquillos. Recuerde, recuerde. Todo número par es un número que se escribe como 2 por algo. Entonces, si 3n es par, entonces yo lo puedo escribir así, miren. 3n se puede escribir como 2 por x. Entonces, como este número es impar, la única opción para que esto sea par es que esto sea par. Recuerde, impar por par da par. Eso es súper importante. Impar por par da par. Siempre. ¿Ya? Esta es una regla. Todo número impar multiplicado por un par da siempre par. Todo número impar multiplicado por un impar da como resultado impar. Exactamente. Impar por impar da par, impar por par da par, y par por par da, obvio, par. Entonces, yo sé que el 3 es impar, y yo sé que el resultado completo es par. Entonces, a este no le queda otra que ser par. Y si ese es par, entonces el que le sigue va a ser impar. ¿Ok? Ya, chiquillos. Voy a dejar de compartir. Les quiero comentar que vamos a dejar la clase hasta acá.